El video que estás a punto de ver contiene vocabulario explícito y altisonante, así como extensas explicaciones sobre temas no aptos para menores. Se recomienda discreción. Hola, bienvenidos nuevamente a En Terapia con el Doctor Culero. Hoy, hoy vamos a entrar en uno de esos temas, o más bien, entrar en uno de los temas más profundos. Sí, de los más profundos, los más complejos y quizás más transformadores de la vida emocional de cualquier persona. Nos referimos a el trauma relacional. Yo sé que es un nombre que a lo mejor no han escuchado tanto y me da gusto, porque quiere decir que a lo mejor no está tan prostituido o tan maltratado. Pues vamos a intentar desde esta vez tratarlo de la manera más correcta posible, para desmitificar algunas cosas que se las han cargado a otro tipo de situaciones, pero que realmente tienen que ver con este tema en particular. El trauma relacional no siempre viene de esos eventos graves como golpes, abuso o violencia evidente. Muchas veces viene de algo más sutil, silencioso. Por ejemplo, del cuidado inconsciente, de la crítica constante, de la humillación, de la indiferencia emocional o de ese amor que se daba pero condicionado. Sí, yo sé que al momento de empezar a referirnos a estas cosas, a todo mundo le hizo sentido. Hoy vamos a hablar de qué es, cómo se forma, cómo se manifiesta hoy en tu vida adulta. Y lo más importante, cómo empezar a sanarlo. Ya saben que nos encanta tocar la herida, pero siempre buscar la solución a esa herida. Y no con un curita. ¿Qué es trauma relacional? En esta época es bien importante que empecemos a tocar estos temas, porque se preguntarán por qué llegamos a él. Ya sé que voy a ir al que es, ya sé, pero olvidé decirles por qué estamos tratando este tema. Pues resulta que ya me llegó un montón de información o un montón de solicitudes para que hablemos de circunstancias como por qué me alejo de la familia o por qué necesito alejarme de mi familia. Ok, otra de las cosas que me pidieron que empezara a tocar es hablar del Christmas Blue. Y sí, entonces decidimos hacer este segmento de 3 programas, pero decidimos empezar con una de las causas raíces más importantes emocionalmente, el trauma relacional, para poder después explicar el por qué a veces es necesario alejarme de mi familia o separarme de ella momentáneamente. No quiere decir que dejen de ser mi familia, sino tengo que guardar la distancia correcta. ¿Para qué? Para no verme afectado con situaciones que generan este tipo de traumas, pero que no nos damos cuenta porque son tan silenciosos, parecen tan lindos, inclusive todos son altamente justificables, pero que en realidad nos están generando un problema. Y de ahí nos vamos al por qué es difícil una época como la Navidad y no todo mundo la disfruta como la época llena de luces, llena de alegría, llena de amor, paz. Porque
se vuelve una época complicada. Por eso lo vamos a tratar en el capítulo 33. Hoy estamos en el 31, trauma relacional. En el 32 hablaremos sobre esta necesidad de alejarme de cierta manera de la familia para mejorar mi relación con la familia y mi relación conmigo mismo y con mi autoestima. No para irme, no para defraudar a la familia, sino porque necesito espacio. Y necesito aprender a poner límites y muchas cosas. Entonces resulta que decidimos empezar con la historia completa. Y la historia empieza en el trauma relacional. Ahora sí, ¿qué es el trauma relacional? Es una herida emocional que se forma dentro del vínculo con las figuras que debieron cuidarte. Ya saben que lo tengo que decir. Chíngale la pata al cojo. ¿Sí? Aquellos que me debieron cuidar como mis padres, mis cuidadores, mis hermanos mayores, mis parejas importantes, incluso gente significativa de la infancia o adolescencia, pudo haberme generado un trauma. Pero que a diferencia del trauma puntual, como un accidente, un trauma relacional es acumulativo. Una gotita de agua que está cae y cae y cae. Eso es el resultado de experiencias repetidas que se graban en el sistema nervioso. ¿A qué nos referimos? Puede ser frases como no eres suficiente. Hechos como si te equivocas te retiro el amor que te tengo. El punto de que tus emociones son un problema. No llore, no sea, ya saben que lo decían, no sea joto, no sea marica, no sea esto. ¿Sí? Te voy a dar una razón para llorar, hijo de la chingada. Lo que necesitas no importa. Parece chiquito. Aquí solo te quiero si cumples. Y me van a decir, bueno, es que no me lo decían así, no, pero actuaban de esa manera. Me llevaban a ese punto partiendo de esa manera. Muchos crecieron con padres físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. Sobre todo en las personas que vienen de, como yo, de generaciones anteriores, que andamos tostoneando. Inclusive ya de 35 para arriba, ya les tocaron padres de esas generaciones en que la preocupación elemental era que tragaras, era darte lo mejor, era producir un chingo de lana para que tú vivas bien, pero emocionalmente estaban un poco ausentes. Otros crecieron con padres amorosos, pero impredecibles. Otros con críticas normales disfrazadas de humor. Sí. Ay, ¿quién es ese gordito? Pareces un puerquito. Ay, eres igualito a tu mamá, rete pendejo. Todas esas agresiones acumulativas que se fueron, pues, por experiencias repetidas guardado en tu cerebro. Inclusive las justificamos. Algunos llegamos a decir, el mejor cariño que yo recibía es cuando me decían cabrón o pendejo. Porque era cuando me volteaban a ver. Y entonces lo sentía como cariño. Y otra vez, chíngale la pata al cojo. Está cabrón que tengamos ese pensamiento, esa idea, esa
falta de claridad que nos lleva a encontrarnos con un trauma de este tipo, un trauma relacional. El cuerpo aprende a anticipar el rechazo y desde ahí empieza todo. Todas estas cosas que se acumulan, me lastiman y me llevan, enfocan de manera inconsciente mi vida ante este rechazo. Existen, vamos a enfocarnos primero en aquellas dinámicas familiares que crean trauma relacional. Aquí no buscamos culpar, buscamos entender. No olvidemos que las personas que ejercían este tipo de situaciones fue aprendido. Fue la manera en que les enseñaron a comunicarse. Fue la manera en que les enseñaron a educarnos, el ejemplo y otras cosas. Pero no lo hicieron con la intención de jodernos la vida. Para eso se va a terapia, para entenderlo, para descubrir mis traumas relacionales, sanarlos y voltear a ver a la persona y decir, no me lo está diciendo para romperme la madre. Si ustedes supieran cuántas veces yo fui criticado por gordo, por comerme las uñas, por burro. Yo fui muy burro de muchachito. Cuando descubrí mi vocación, cuando descubrí mi funcionalidad cerebral y la entendí y aprendí a usarla, no a querer ser lo que otros querían, sino a querer ser lo que yo quería. Descubrí que no tenía nada de pendejo. Y he estudiado más de lo que muchos podrían imaginarse. Pero todavía le preguntas a mis compañeros de la primaria y la secundaria y les seguro les decían, era bien burro, estaba bien güey. A lo mejor es lo que dicen. Y no pasa nada. Porque ellos se quedaron con la imagen de esa persona que todavía no había aprendido a desarrollar su capacidad intelectual. Cuando algunos de ellos ven mis grados de estudio, o ven algunas situaciones, o los trabajos que tuve, o el tipo dice, no, espérate, güey, ¿a quién sobornaste? ¿Dónde pagaste? ¿No? ¿Por qué? Porque era real y sigue siendo una repetición del trauma, pero como yo ya lo había trabajado en terapia, gracias a mis grandes terapeutas que me ayudaron a mí tarde, porque yo fui tarde, pero me ayudaron, a pesar que yo me dedico a esto y ni siquiera lo había alcanzado a observar hasta que llegó un grupo de personas que me ayudaron a desmenuzar la madeja. Y a decir, hijo de su pinche madre, no sabía que traía tanta basura guardada. Pues sí. ¿Por qué? Porque un tercero desde afuera, por eso la terapia es tan importante, pudo descubrir mis traumas relacionales. Y yo tenía un chingo. Fui comparado, fui aniquilado por mi familia desde el amor, queriendo que fuera mejor. Pero siempre se me decía, es que ¿por qué no eres como tu hermano? Tan pulcro, mi hermano es pulcrísimo, o tan, era delgado y deportista. Bueno, ahora también es muy delgado, pero tuvo su época que no. Y pues yo no era deportista, a mí no me gustaba el deporte. Y sigue sin gustarme, que es lo peor. ¿Sí? Me debería de gustar, me encantaría que me gustara, pero no me gusta. No es lo mío. Yo prefiero mil veces leer un pinche libro que ahora me he vuelto un tragalibros. Cada vez que tengo un momento me convierto en eso, cosa que no empataría con la persona que decían que era. Entonces, regresemos a que no estamos buscando, ni yo culpar a mi familia, porque yo ya logré entender por qué ellos hacían estas comparaciones, buscando que yo me fuera lo mejor posible. Y se los agradezco infinitamente. Me llevó por caminos oscuros, no les voy a decir que no,
porque mis motivaciones para estudiar, mis motivaciones para aprender, mis motivaciones para trabajar, tal vez no eran las más correctas porque venían de un trauma relacional. Por eso es un tema que quise tocar antes de lo demás, porque no solo porque yo lo he vivido, sino porque sé el impacto que tiene en nuestras vidas. Y entonces lo quiero poner en la mesa. ¿Ok? Partiendo de eso, aquí hay una siguiente parte. Y la siguiente parte es que necesitamos entender que existen ciertos entornos que generan traumas relacionales. Ok, hogares impredecibles es uno de estos entornos. ¿A qué nos referimos con hogares impredecibles? Donde hoy hay cariño, mañana hay gritos. La inestabilidad genera hipervigilancia. Un hogar impredecible cuando no sabes qué va a suceder, si te va a ir bien, si te va a ir mal, si algo va a suceder o no. Esos lugares pues nos generan mucho ruido. Mucho. Nos mantienen en alerta. Y entonces todo lo vemos como un posible ataque. No solo los hogares impredecibles es donde hoy hay cariño y mañana gritos, no. También es un lugar donde el cariño es representado con un ataque, donde se burlan de tu físico, y entonces no sabes cómo te van a atacar hoy, cómo te van a recibir porque andas vestido de cierta manera o porque llegaste sudado, no importa lo que sea, o porque con esa camisa se te ve un poco mal la pancita. O sea, el ataque puede ser constante y entonces ahí es la impredictibilidad de qué va a suceder cuando yo llegue. Y entonces genera mi hipervigilancia y también genera un miedo a llegar. También puede suceder más adelante en un matrimonio, y refrescarme mis traumas relacionales desde la infancia. A ver ahora con qué me sale esta pendeja, a ver de qué se queja, o qué le molesta, o qué le incomoda. O qué me quiere limitar cuando pido algo de cenar o cuando pido... Ah, pues es que está volviendo a atacar mi trauma. Pero cuando yo lo reconozco y luego consciente empieza a cambiar. Por eso vamos a llegar más adelante. Segundo, padres hiperactivos o perfeccionistas. Chíngale la pata al cojo, de esos hay muchos. Y no quiere decir que sean perfectos, que son perfeccionistas sobre todo contigo. Porque esa es la posición de padre perfeccionista. No es que ese padre sea perfecto, es que quiere que sus hijos sean perfectos. Que no se equivoquen, que metan los goles, que ganen, que saquen puros dieces, lo que sea. Pero también es, no sean huevones, párense. Qué putos que sea domingo. Porque ellos se paran temprano, porque no tienen sueño, quieren que todos sean hiperactivos y que todos anden en chinga. Ay, está bien cabrón. Para ellos, para estos hiperactivos y perfeccionistas, nunca es suficiente nada. Da igual lo que hagas, siempre hay un pero. Y está cabrón. El tercer grupo, o sí, el tercer entorno, es una familia donde se minimizan las emociones. No llores, no seas dramático, ya pasó, supéralo. Aprende que sentir molesta. O más bien, aprendes a sentir o aprendes que sentir te molesta. ¿Por qué? Pues porque luego te chingan. Y entonces aprendes a callar tus emociones.
a no exponerlas, no guardar, no decirlas y guardarlas. Eso sucede en una familia donde se minimizan las emociones. Y entonces te vuelves un represor emocional. No estás deprimido, estás reprimido emocionalmente. Por otro lado, otro entorno sería los cuidadores emocionalmente inmaduros. Personas que no pueden manejar sus propias emociones, menos las tuyas. Este punto es bien complicado. Porque puede pasar con padres inmaduros, o sea, toda la bola de pendejos que no entendieron su cambio de vida para ser padres. Y van a decir, ¿qué significa eso? Sí. Todos aquellos que fueron obligados a ser padres porque se comieron el lonche, y entonces en una edad muy temprana o una edad muy inmadura, porque hay unos de 30 que siguen siendo inmaduros, ¿no? No saben cómo manejar estas situaciones y entonces quieren, pues, o no lograron madurar por haberse brincado de ser adolescente a padre, no adulto, porque no llegaron a adultez, sino se convirtieron en un adolescente responsable de, y chingas, o no tienen la manera de manejar sus emociones, menos las de alguien más. De eso encontramos mucho. Pero también esos papás que tuvieron un hijo después de muchos años, o que tuvieron un chingo de hijos y luego les dieron la responsabilidad a los hijos de ser padres de los más chicos, del pilonzazo, o a veces ni siquiera del pilonzazo, del que fuera. Eso está bien cabrón porque pues seguramente son cuidadores inmaduros o emocionalmente inmaduros. Como un niño de 12 años, pues ahí te quedas con tu hermanito, lo cuidas y la chingada. Nosotros nos vamos a ir al pedo. Yo cómo me voy a quedar a los 12, 14 años con un lepe de 4, 6, 2, no importa la edad. Pero con 10 años de diferencia, pues ¿cómo lo voy a enseñar si yo no puedo gestionar lo mío? De esos hay también muchos casos. Gente inmadura que no crece porque nunca se le permitió crecer, siempre se le mantuvo alejada de las responsabilidades cuando padres cubrieron las responsabilidades de hijos, sobre todo de primogénitos. Y entonces no fueron capaces o lo suficientemente maduros para educar a sus hijos. También nos encontramos muchas situaciones de ese tipo en terapia. Muchas. Más de las que quisiéramos. Otro entorno que también es pues muy dañino y que también es muy común es el del amor condicionado. Ese tiene que ver con la inmadurez, sí, por supuesto, pero tiene que ver con muchas otras cosas más. También es aprendida la técnica. Y entonces te quiero si me obedeces. Te trato bien si cumples. Si haces lo que yo digo. Esto crea adultos que se esfuerzan demasiado para no perder afecto. O sea, pinches migajeros. Sí. Migajeros no nomás en sus relaciones, también en el afecto que reciben de sus padres. Y entonces hacen cosas para que sus padres los vean, para que sus padres acepten, para que sus padres los quieran, los respeten, los valoren y muchas cosas más. Estos 5, pues sí lo poníamos como entornos. Estos 5 entornos son los más comunes para crear trauma relacional. Pero entonces vamos a pasar de dónde se genera, que casi cae cualquier entorno, cae casi en estos 5. O sea, es raro el que va a ser un entorno 100% sano. Y no por mal,
son repeticiones, insisto, no estamos juzgando, estamos entendiendo para sanar las heridas que yo tengo, para que cada uno de ustedes pueda sanar donde se ve reflejado. Porque esa ya es responsabilidad nuestra, ya no es responsabilidad del que se equivocó o del que no lo supo hacer bien o al que no le dieron la guía para hacerlo. Entonces, ¿cómo se manifiesta el trauma relacional en la vida adulta? Pues, de entrada, el trauma relacional es invisible, pero tiene efectos muy reales. Vamos a citar algunos de estos efectos. Dudas de ti constantemente. No confías en tus decisiones. Buscas validación para todo. Por otro lado, tienes otra manera del efecto que puede ser visible, porque les digo que es muy invisible el trauma. Los miedos o el miedo intenso al abandono. Incluso en relaciones sanas, la persona sigue teniendo miedo al abandono. Analiza todo, te preocupas de más, vives con ansiedad anticipada. Por otro lado, otro punto sería que eres complaciente. Dices que sí cuando quieres decir no. De estos hay. Priorizas a los otros aunque te duela. O sea, pasas por encima de ti. Aprendiste que ser bueno te mantiene a salvo. Total, eres un eterno complaciente. Te cuesta poner límites, es otro de los puntos importantes para darte cuenta si tienes este tipo de trauma. ¿Qué es que te cuesta poner límites? Pues porque poner límites te hacía perder amor en casa. Si tú le decías papá o mamá hasta ahí, había pedo. Por otro lado, otro de estos puntos que sería importante resaltar es que te atraen relaciones complicadas. No por gusto, sino porque ese caos te resulta familiar. El sistema busca repetición. Es lo que aprendiste, entonces, pues, para poder repetir el patrón, necesito buscar una relación igual de jodida que la que me impusieron en mi vida. No necesariamente los padres, todas las personas que pusimos ahí, los cuidadores, etcétera, etcétera. Por otro lado, también la hipervigilancia se hace presente. Tu cuerpo está en alerta, que hice mal, ¿por qué está serio? ¿Por qué está seria? Ya se molestó. Todo el tiempo te cuestionas a ti mismo sobre lo que va a suceder, entonces estás constantemente metido. Y creo que el último punto que me gustaría resaltar, es doloroso, pero es el punto de vergüenza profunda. Sientes que hay algo en ti que no es suficiente. Una vergüenza que no nació contigo, te la sembraron, cabrón. Y te chingaron. Todo esto desemboca en el trauma relacional. ¿Y cuáles son las raíces del trauma relacional en la infancia? Los niños no solo necesitan comida y techo, necesitan atención, conexión, consistencia, amor incondicional,
y un lugar seguro emocional. Cuando no lo reciben, desarrollan adaptaciones para sobrevivir. Te vuelves complaciente para evitar el rechazo, te vuelves perfeccionista para ganar aprobación, te vuelves autosuficiente porque no había quien te acompañara, te vuelves callado porque tus emociones incomodan, te vuelves fuerte porque nunca hubo espacio para ser frágil. El problema es que esas adaptaciones siguen en la vida adulta, aunque ya no son necesarias. Pero tu necesidad de repetir el patrón te lleva. Y nuevamente, chíngale la pata al cojo. ¿Cómo se sana el trauma relacional? Vamos a ir de frente a esto porque son temas muy extensos y que cada minuto es información. Entonces, algo que hablaba con algunos pedagogos, amigos, me decían, oye, hay que buscar irnos a resumen un poco más rápido, una explicación para que des el golpe de tajo y entre de frente en el cerebro y la gente lo pueda procesar y no se pierda en tanta profundización. Ok, estoy aprendiendo, ya saben, ¿sí? Yo sí acepto mis errores, aprendo y intento cambiar poquito a poco porque me gusta ir paso a paso haciéndolo de la mejor manera. Entonces, ok, ¿cómo sanar el trauma relacional? Sanar trauma relacional implica construir algo muy difícil, la capacidad de confiar. Y aquí te dejo las vías más importantes. Primero, reconstruir la seguridad interna. Necesito que el trauma relacional que rompió la sensación de seguridad desaparezca. Tocar el pecho, respirar profundo, notar las sensaciones, reconectar con el cuerpo. Entender quién soy, porque la seguridad empieza desde adentro. A pesar de todo lo que pasó en mi vida, yo he logrado tener éxito por esto, por esto, por esto. Yo he logrado estos avances, estas situaciones. Aceptar que he hecho para volver a abrazar quién soy y lo que he construido de mí. Y entonces reconstruir mi seguridad interna. Por otro lado, necesito terapia enfocada en vínculo. ¿Qué tipo de terapias? Pues terapia humanista, EMDR, terapia somática, terapia basada en apego, o sea, en análisis del apego. IFS, que es Internal Family Systems, o sea, reconstruir con mi familia. Terapia psicodinámica. Y ya sé que me van a decir, güey, no mames, cabrón. Pues me estás revolviendo. Ok, lo voy a traducir. Porque este tema de terapéutico que hay que atacar no se trata solo del contenido, sino del vínculo con el terapeuta que repara lo que se dañó antes. O sea, esto que les dije es lo que su terapeuta tiene que hacer por ustedes. Primero, una terapia donde tengamos una conjuntividad, donde nos aceptemos terapeuta y paciente y nos unamos en un proyecto de construcción. No de venirte a oír, cara. Aquí sí se trata de analizar, profundizar y estructurar dónde nacieron los traumas relacionales. Por eso es somática. ¿Sí? O sea, hay que saber identificar dónde se sentía, qué provocaba, cómo estaba funcionando. ¿Sí? Revisar qué apegos se generaron
¿sí? Y cómo está funcionando tu apego hoy a través de lo que aprendiste o lo que te traumó en otro momento. También generar una dinámica estructural en el cerebro que rompa con los patrones que estableciste porque era lo que veías. Y entonces es donde tiene que haber una terapia enfocada en el vínculo. O sea, tiene que haber un vínculo real con tu terapeuta donde realmente conecten y tu terapeuta estudie qué necesitas. Y si tiene que hacer ejercicios de sensorialidad, ejercicios de somatización, ejercicios de funcionalidad, de comunicación, de estructura, de pensamientos regresivos, no importa cuál, te ayude con ejercicios funcionales, aunque le cueste más trabajo. Tiene que ser una persona comprometida con tu desarrollo, comprometida con tu proceso terapéutico, no con que te vengas a sentar a escucharte y cobrarte. Tiene que ser alguien que deje de apuntar y ponga atención en los detalles. No alguien que se siente a medicarte, sino a escucharte. Y entonces me gusta ser muy enfático en este tipo de cosas porque es una parte muy importante. Terapia enfocada en el vínculo. Por supuesto, la terapia clínica es la que tiene mucho más apego al enfoque vincular. Entonces, cuiden que sea algo que los lleve para allá. ¿Qué pasa? Vamos desde la escucha con la psicoanalítica, ¿sí? Hasta, o sea, es como un domo, ¿sí? Empezamos en la parte psicológica a ir acercándonos a la terapia clínica, puesto que hay psicólogos que hacen terapia clínica y la hacen muy bien, los que sí estudiaron. No todos estudian terapia clínica, no todos los psicólogos son psicólogos con enfoque clínico. Hay psicólogos con enfoque industrial. Ellos tienen que estudiar después de la carrera otras cosas para poder meterse en este camino de llegar hacia la terapia clínica, que es, y no porque yo lo sea, no me malinterpreten, yo no tengo tiempo para atender a todo el mundo, es porque así es como funciona. Entonces tienen que buscar un enfoque que vaya más hacia lo clínico, y luego ya cuando nos vamos a lo psiquiátrico, lo psiquiátrico también se despega del enfoque clínico, aunque algunos psiquiatras no, pero hay otros que se van al enfoque pues, ya químico, y entonces pues, muchos psiquiatras resuelven solo con el chocho, como muchos psicólogos resolverían solo dejándote hablar. Estos dos extremos para este tipo de trauma, el trauma relacional, no sirve. No se requiere un chocho porque pues, me va a pendejar más y menos voy a resolver. Pero tampoco se requiere solo hablar. Necesito analizar, entonces me tengo que juntar acá arriba, en el centro, en la parte donde hay un vínculo, donde hay ejercicios, donde haya fuerza, donde haya terapia constructiva, donde haya psicodinámica, donde haya el análisis del Internal Family Systems, es cuando analizamos a tu familia, y algunos me van a decir, oye, esa palabra viene, por ejemplo, muy relacionada a estas, ¿cómo se llaman? Las constelaciones familiares. Es que las constelaciones familiares, la parte técnica de la constelación familiar, estudia Internal Family System, que es una parte psicopsiquiátrica. Y dicen, pues de ahí se agarraron. Y podrá tener alguna parte holística o como lo quieran llamar, no me voy a meter en el detalle, pero tiene también una parte técnica. Como por ejemplo el Theta Healing también tiene una parte técnica. Perdón, disculpen. Y algunos otros sistemas que algunos les llaman soft y otros les llaman holísticos o la verdad,
también tienen bases de estas cosas. Entonces, pues ustedes buscan que les sirva, pero que tenga un enfoque vincular, o sea, enfocada en el vínculo para que realmente haya un resultado. De ahí pasamos a aprender, o sea, otra de las cosas que es necesario es aprender a poner límites sin sentir culpa. Reprender o reaprender a decir no. Y que decir no no te hace perder amor, te hace estar bien. Cuidarte es sano. Los límites no son castigos, son claridad. Perdón, pero de este tema no voy a hablar contigo, mamá. Perdón, pero de este tema me corresponde a mí, o esta situación no la voy a discutir contigo, o no te voy a permitir que entres en este juego. ¿Por qué? Porque tú juegas el tuyo y yo juego el mío. Respeta mi individualidad, respeta mi forma de pensar, respeta... Son límites. Y tiene que ver con muchas cosas porque ahí hay creencias, hay ideas, hay funcionamientos, hay cosas que ni siquiera encajan en el estilo de vida. Ayer se lo decía a un paciente, o sea, a ver, entendamos una cosa, promedio hoy, los padres somos 30 años mayores que nuestros hijos. Yo tengo hijos a los que les llevo 26 años, 25, 26 años, y hijos a los que les llevo 30, algo años. ¿Sí? 32 a los que más. Resulta que 30 promedio representa 6 generaciones. O sea, hablando de la funcionalidad más o menos en cuanto a estructuras de cambios en comportamientos situacionales, hay quien dice que son 7 años, hay quien dice que son 5. Yo voy a irme en 5 porque sí, ahora las cosas cambian más rápido. Entonces, son 6 generaciones completamente diferentes que hay entre nosotros y nuestros hijos. Yo tengo que aprender a visualizar la generación de mis hijos, no la mía. Ellos no están viviendo en mi generación, están viviendo en la suya. Entonces yo no puedo pedirles que se comporten como mi generación si en su generación viven cosas completamente diferentes. Mi generación era libre de largarse a la calle siendo un niño de 10 años, viviendo en una ciudad chiquita como la que yo vivo. Yo podía atravesar la ciudad en bicicleta. Y no les hablo de espacios chiquitos, no, era un madral. Me podía ir al colegio sin avisar. Oiga, no había sistemas de comunicación, no había celulares, no había nada. Y entonces te perdías toda la tarde. Y regresabas, ya sabías que tenías que llegar a las 7, 7:30 porque era la hora de la cena y si no estabas te iban a partir la madre y una vez no llegué y me la partieron bastante, pues digo, me castigaron muy cabrón, ¿no? Y era parte de su sistema y no tengo problema, no crean que, ay, me estoy quejando. Pero resulta que no había manera, pues cómo te localizaban, no podían hablar, te fuiste en bici, si se preocupaban, te pasó algo, no sé por qué, porque ya había oscurecido, porque esto, porque el otro, lo que ustedes quieran. Alguien de generaciones como mis hijos no les tocó vivir eso. Nos íbamos a dejar a la puerta del colegio y si salían y si entraban, los papás nos convertimos en choferes. Nuestros papás no eran choferes, sí nos llevaban a muchos lados, pero no eran choferes. Pero luego había diferencias generacionales que voy a contar una que está bien pendeja, pero que es bien importante ponerla porque es nomás para que veamos cómo era la cosa diferente. Mi mamá llegaba y me decía, oye, mijo, me traes unos chocolates, aquí hay 50 pesos.
Y yo me iba y compraba lo que tenía que comprar, no eran chocolates, pero la palabra no se podía decir. Mi mamá lo que me estaba mandando a comprar eran toallas sanitarias. Ya de entrada que mandaran a un niño, ya era algo inaudito, ¿sí? Pero un día oyó mi papá y me dice, yo te llevo. Y le digo, pues voy aquí a una farmacia que está aquí a la vuelta. ¿Qué te pasa? O sea, tu mamá nunca pide esas cosas. Te voy a llevar mejor a un supermercado. O sea, no creen que me llevo, porque no había mucho en un pueblo, o sea, en una ciudad chiquita. Por lo menos ahí vas a encontrar más opciones, pues llevarle algo bueno, son las mismas, no, vamos para allá, pero la comunicación era cerrada, ok, vamos para allá. Yo era un niño de 8 o 10 años, no crean que más. Me lleva el supermercado, me bajo y pues me voy para el lado de la farmacia, ¿no? Que era por donde yo encontraba yo las toallas sanitarias. ¿Y por qué por allá si es por acá? Entonces de repente ve que agarro la bolsa, se me queda viendo, no dice nada, me dice, te espero en la camioneta. Y se va. Me subo a la camioneta, no me dice absolutamente nada. Llegamos a la casa, se los entrego a mi mamá, le digo lo que sucedió, que mi mamá no se dio cuenta. Y mi mamá se ríe. Le dice, Guillermo, pues me voy a comprar unas toallas, pero... No, pues es que yo no entendí, ¿no? ¿Qué? Pero eso es cultural, ¿se fijan? Es un asunto cultural, no se hablaba de eso. Hoy llega mi hija y me dice, pa, me duele todo, me está bajando y no tengo toallas, ve si mi mamá tiene. Y yo voy y me asomo, el que no tiene, dime, va a ver, yo voy, se los compro. Háblale a tu hermano que es de la calle, que te traiga y leche. Y ya se habla con una naturalidad del periodo que debería de ser perfectamente natural hablar del periodo. Porque gracias al periodo venimos todos. Si no hubiera periodo, pues no habría fertilidad, y si no hubiera fertilidad, pues no existiríamos, ¿no? Pero culturalmente era imposible, ¿sí? Entonces, yo sé que me fui de los límites a esto, pero es porque entendamos que culturalmente también hay que entender la situación. Permitir la vulnerabilidad, otro de los puntos es permitir la vulnerabilidad con personas seguras. El trauma relacional te enseñó que la vulnerabilidad es peligrosa. A no tener confianza es lo que estamos diciendo. Entonces, la sanación te enseña que la vulnerabilidad es el camino a la conexión. O sea, si yo puedo aceptar que me siento mal, que estoy incómodo, que estoy triste, deprimido, serio, tengo problemas en el trabajo, así, y lo puedo platicar con mi pareja ahora que soy adulto, eso es normal. Y debo de entenderlo, entender que tuve un duelo, que tuve un problema, que puedo hablar de estos temas de una mejor manera, o que mis hijos pueden hablar conmigo de temas sensibles porque tuvieron alguna situación, eso es importante. Entonces, permitirme ser vulnerable ante la gente que amo. Requiere que le haya puesto límites para poder entender que una cosa es que sea vulnerable y otra cosa es que vayas a aprovechar mi vulnerabilidad para chingarme. Y decirme, ay, no seas joto, ay, ya pasó. Porque lo oímos mucho. Y está muy mal. Y, y puede ser en muchas circunstancias, no nomás en eso. No nomás en una emoción, en un sentimiento. Puede ser simplemente en una sensación o un sentimiento sobre algo que me dijeron, que me hizo sentir mal. Pues aguas, tengamos cuidado. Por otro lado, también tendríamos que reescribir la narrativa interna, cómo me cuento las cosas. Pasar de algo está mal en mí a hubo cosas que no recibí y no fue mi culpa.
Hubo cosas que no, o sea, cambiarlo, contármelo diferente. Mis padres me decían esto, pero porque estaban preocupados por mí, porque no fuera gordo, porque me relacionara mejor, porque me fuera mejor en la vida, siendo un mejor estudiante. Sí, me lo dijeron mal, hoy lo entiendo, pero no lo hacían para chingarme, lo hacían porque esa era su manera de acercarse conmigo. Dejémoslo ahí en la mesa, pongámoslo claro. El último punto que me gustaría establecer como los elementos que nos ayudan a cómo sanar el trauma relacional, para yo poder aumentar la capacidad de confiar y poniéndolo como las vías más importantes para hacerlo es también cultivar relaciones seguras. Sanamos en relación. Somos, somos individuos, sí, pero somos seres sociales. Son muy raros los ermitaños. La mayoría necesitamos relacionarnos. Entonces, sanemos en relación. Y parece que cultivar este tipo de relaciones en las que nos hablamos de frente pero no nos herimos, ponemos límites, establecemos cosas claras. Cuando te acercas a personas empáticas, consistentes, estables, tu sistema nervioso empieza a relajarse, a confiar y a reorganizarse. Pues abraza a esa gente y ten cuidado de no acercarte a la otra, a la gente crítica, culera, mendiga, mierda, que te señala para sentirse mejor, que abusa de ti, que te lastima. A esa gente hay que ponerle límites. Pero a la otra hay que abrazarla, aceptarla, acercarla y dejarla vivir en ti. Dejar que te conozcan. Vivir tú siendo verdad, el quién eres y el cómo eres, y protegiéndote de aquello que te hace daño. Me gustaría cerrar este episodio para continuar en los demás. Como ya les dije, este va a ser un trío muy importante. Pero me gustaría, insisto, cerrar o poner como mensaje final que lo que no recibiste aún puede reconstruirse. Hay algo que te hizo falta, pero puede reconstruirse. El trauma relacional duele porque hiere en el lugar donde más necesitábamos ser amados. Pero aquí viene algo importante. El daño ocurrió en relación y la sanación también ocurre en relación. Cuando tú te acercas a sanar tu comunicación, por ejemplo, con un padre o con una madre o con un hermano o con una pareja, y lo hablas desde el amor y pones los límites y estableces lo que sentiste, teniendo una comunicación sana. Resulta que de repente te dicen, claro que yo no quería hacerte eso, claro que yo no quería decirte eso, claro que eso no era lo que a mí me interesaba. Yo lo que quería era esto, y yo lo que te decía esto por esto, y te perreaba por esto, y te chingaba por esto, pero lo que quería era lo mejor para ti. Eso es crecer. Eso es importante. Hoy te digo que no estás condenado a repetir la historia. No estás roto. No eres demasiado. No eres difícil. Solo aprendiste a sobrevivir en un entorno donde no había espacio para tus emociones. Hoy como adulto tienes opciones que no tenías de niño.
vas a elegir personas más sanas, a expresarte sin miedo, a poner límites, a pedir ayuda, a recibir amor sin sospecha y construir vínculos donde la conexión no duela. Esto es sanar trauma relacional, volverte tu propio espacio seguro. Y sobre todo, aceptarte, amarte y reconciliarte contigo mismo, porque esas creencias que albergaste en tu cabeza por tantas veces que se te dijeron cosas no son ciertas. Reconstrúyelas aquí y vívelas acá, en el corazón, en el alma, en la vida, como le quieras llamar, pero sé tú. Hoy te agradezco por escuchar este episodio de En Terapia con el Dr. Culero. Si este tema te resonó, recuerda que no estás solo en esto. Todos cargamos algo muy parecido y todos podemos transformarlo. Si conoces a alguien que necesita sanar cosas como esta, envíale el podcast, la liga, lo que tú quieras, públicalo en tus redes, danos un mensaje, danos un like, síguenos. ¿Para qué? Para saber que lo estamos haciendo bien. Esto fue En Terapia con el Dr. Culero. Y recuerda, el amor no se trata solo de sentir, sino de aprender a elegir. Y hoy elegir vivir sin ese trauma relacional es una opción para ti, porque tal vez no habías oído escuchar o no escuchado sobre esto. Pero hoy está frente a ti, porque te quedaste a escuchar este episodio, porque resonó en ti. Sánalo, vívelo, disfrútalo, resuélvelo, arréglalo en ti y cambia. Nos escuchamos el próximo episodio donde vamos a hablar de qué pasa cuando nos alejamos de la familia. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por estar aquí y como siempre es un placer ayudarlos a desmitificar todo sobre la terapia. El Dr. Culero para ustedes. Muchas gracias. Los veo la semana que entra.